Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa. Buenas tardes, es nuevamente un gusto poder compartir este espacio con ustedes, poder en esta ocasión presentarles a alguien especial que tengo aquí como un invitado de honor. Es un pastor de jóvenes, muy joven y muy preparado, que Dios llamó como tercera generación de pastores, un muchacho obediente, que lo invité especialmente hoy para seguir hablando el tema que les había prometido. Estamos haciendo este llamamiento a la santidad para seguir hablando el tema de la santidad. Entonces no es muy normal tener invitados, pero en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo más interactuado. Quiero presentarles a Gabriel Moreno, este pastor de jóvenes que tengo invitado especial para que nos hable sobre el tema de la santidad. Muy buenas tardes a todos nuestros radios escuchas y también a aquellos que están asistiendo al programa por las redes sociales. Es un privilegio estar aquí en este programa que es de gran bendición tanto para mujeres y también para hombres, Ejército de Mujeres Cristianas. Y sí, vamos a estar hablando de este tema que justamente lo discutíamos antes de empezar el programa, que es un tema que carece de lo que es el marketing, es un tema muy poco hablado actualmente, ¿no? Así es, Gabriel. Dios dice en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, como dijimos, ¿no? El llamado a la santidad es bien importante, dice, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, dice. Ahora ya estamos conocedores de la palabra, entonces hay este llamamiento a la vida santa y a mí me alegró mucho, por eso es que te invité, porque tú tienes ese llamado, tú estás siendo de esos jóvenes obedientes, una excepción, como decía. Él es ingeniero electromecánico, aparte está estudiando otra carrera, aparte de ser teólogo, está estudiando en tercer año de medicina más, o sea, para que los jóvenes vean que el llamamiento a la santidad es un estilo de vida y es algo que tú puedes hablarlo y explicarlo mejor para que no se asusten cuando se les dice, es que tienen que ser santos porque Dios es santo. Eso es mucho, te dicen, y muchas respuestas, muchas preguntas. Y yo te veo a vos que con qué facilidad hablas y defendés tu posición como hijo de pastores, nieto de pastoras, hijo de pastores y de llevar esta vida santa. Bueno, tenemos que recalcar antes que nada que la santidad es un alimento sólido, es para la iglesia ya madura. Para aquel que no hace parte de la iglesia le tenemos que hablar de la salvación. Para aquellos que ya están en la iglesia le tenemos que hablar de la santidad. La santidad es un tema que incluye tanto al apóstol, al obispo, al pastor, como al miembro que recién se ha bautizado. Los años de iglesia no nos eximen de presentarnos santos ante Dios. Algo que hay que recalcar es que la palabra santo, de la cual deriva santidad, aparece 451 veces en la Biblia. Wow. Esto es algo importante y peligroso a la vez, porque cuando el maestro repite numerosas veces un enunciado es porque va a caer en la prueba. Wow. Ahora, el peligro de ignorar algo importante que es
hablado por el propio Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios le dice a Moisés: sed santos porque Jehová vuestro Dios santo es. Y Malaquías en su capítulo 3, verso 6, Dios nos dice: porque yo Jehová no cambio. El mismo Dios que apareció a Moisés es el mismo hoy que nos exige santidad. Y tenemos que tener cuidado de ignorar este tema que es prácticamente visto de manera indirecta en las iglesias porque incomoda, porque nos sacude nuestra religiosidad, nos saca de nuestra área de confort, la cual a la vez nos impide conocer más a Dios. Así es, Gabriel. Yo lo que les decía es que es fácil, la vida de santidad es fácil porque Jesús dice, ¿no? Echen en mí toda su ansiedad, todas sus dudas, vengan a mí los cargados y cansados. Entonces, como tú dijiste, esto es para la iglesia madura. Ya estamos hablándole, la radio es una radio cristiana, entonces todos nuestros oyentes son cristianos y son personas que ya conocedoras de la palabra. Entonces, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, tú vas a enseñar un poquito más de eso porque tienes más esa forma bonita de enseñar. Yo lo que quería era, más que todo, aclarar que este proceso de santidad hemos estado estudiando durante todos estos meses, hemos estado hablando de la liberación, de la sanidad, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, dice. Entonces, cuando venimos a Cristo somos hechos nuevos. Entonces, ¿qué es este proceso de santidad? Es algo que nos va a durar toda la vida. O sea, no es un evento o un acontecimiento, es todos los días ir despojándonos de las cosas que nos incomodan y que no le agradan a Dios. O sea, ir sacando día a día. Y lo hemos estado comentando contigo en algunas enseñanzas porque te he visto, él ha estado ministrando aquí a muchas mujeres, me ha estado ayudando con esto del Ejército de Mujeres Cristianas, que estamos reuniéndonos con algunas personas y realmente ha sido de bendición porque te escuchan con tanto conocimiento de la palabra de Dios y ahora ese es el llamado que estamos haciendo. Entonces tú puedes enseñarles un poquito más cómo educar a los niños. Me estabas comentando incluso de lo que estás viendo, que personas en la iglesia con niños pequeños los están poniendo la televisión para que los distraiga y no les están enseñando la palabra de Dios. Entonces, todo esto que tú has visto y que estás viendo y que ahora has venido como a especializarte acá, entendemos que Dios no manda a sus embajadores a cualquier parte, los manda a un lugar donde van y se especializan. Entonces tú has estado haciendo un recorrido por varios lugares y enseñándonos y ayudándonos en la enseñanza de la palabra, porque tienes muy buena forma, tienes un don y dice que cada uno según el don que Dios le dio. Es por eso que quería que tú expliques un poquito más todo este proceso de la santidad y leas los versículos donde más te apoyas para enseñar un poquito más a estas madres, a estas mujeres que nos siguen. Y también quería hacer una mención especial a San Pedro Sula en Honduras, que nos están llamando y nos están avisando que se conectan con nosotros. Entonces, aquí tenemos al pastor de jóvenes para que conteste algunas preguntas. Ahora vamos a contestar este tema de la santidad, que es algo que me han estado preguntando, si es tan difícil. O sea, todo el mundo lo hace, todo el mundo está siguiendo esa corriente, es tan difícil en los días. Yo quiero que él nos enseñe un poquito más cómo poder soportar estos días malos, cómo poder volvernos a la palabra de Dios. Efectivamente, y yo estuve hablando que antes de hablar de santidad tenemos que hablar de salvación. Pero ¿de qué hemos sido salvos? Nosotros hemos sido salvos del pecado, porque fue el pecado que separó a Adán y Eva del Edén. Y vemos entonces que la salvación y la santidad están ligadas de las manos. Y como usted decía, la santidad es algo progresivo. Jesucristo nos invitó: el que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. También Juan registró las palabras de Jesús en su Evangelio en el capítulo 15, verso 2,
con respecto a este tema de que la santidad es algo progresivo, no es algo automático. Porque cuando nos convertimos, lo que se convierte a Dios, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu que estaba muerto, pero nuestra alma, en las cuales están nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, sigue igual. Es un proceso. Por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, verso 12, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo podará para que dé más fruto. Así es. Y hay una palabra tremenda que usted me estuvo diciendo, que somos podados para crecer y no cortados para perecer, para morir. Es verdad, es mejor ser, como dijo Jesús, ¿no? Es mejor que nos limpien. Dice, ustedes que ya están limpios, dice, o sea, están llevando frutos, van a ser podados, van a ser limpiados para que den aún más fruto. Y me acuerdo que compartimos de eso, ¿no? Sí, es mejor ser podados, que nos corrija a tiempo, porque hemos estado hablando, tú me corriges, yo te corrijo, y entre nosotros somos piedras vivas, dice que nos limamos las perezas, por eso nos manda a congregarnos, por eso es que hemos estado hablando con estas personas que nos llaman para una palabra, una bendición en su casa, una reunión, alabemos a Dios, porque hay un hambre, hay una necesidad de este proceso de sanidad, de santificación, como tú decías, de ser limpios para crecer, de ser podaditos para ir dando más frutos, porque es mejor ser podados para crecer que ser cortados para morir. Y algo que tenemos que recalcar para todos aquellos que me están escuchando, algunos dirán, pastor, tengo problemas con la masturbación. Pastor, soy adicto a la pornografía. Así es. Lo hago a manera de relajarme. Llego ansioso del trabajo y es una manera de sacar todo el estrés. Pero quiero ser libre. Pastor, estoy luchando contra La homosexualidad. tendencias homosexuales. Y el tema que usted me predica es distante a mi realidad. A lo que yo quiero decirte es lo que dice el rey David. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y algo interesante que dice David, ¿acaso alguien que es justo puede caer? Sí puede, porque estamos militando contra este cuerpo de pecado y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora, la cuestión es, son dos diferentes casos. Aquellos que abrazan el pecado como estilo de vida y se glorían en él, y aquellos que luchan contra el pecado. Días. Romanos 8, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Así es. Y él concluye, gloria sea a Dios por Jesucristo. Entonces, yo quiero recalcar esto, que el deseo, el llamado a la santidad nace de un deseo de ser esa novia sin manchas, sin arrugas, perfecta para Cristo. Mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por tentación, vamos a pasar por pruebas. Jesucristo dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si usted está en alguno de estos pecados o otros que no hemos mencionado, que tú le puedas decir a Dios, cría en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto. No nos olvidemos de David. David fue un hombre que no fue perfecto. No nos olvidemos de Abraham, el padre de la fe, el cual dudó. Pero había algo en estos varones y en otros y mujeres también que yo no he mencionado. Era el deseo de presentarse ante Dios santo. Era el deseo de agradar a Dios. Era el de levantarse de su lugar, de su pecado y acercarse nuevamente a Dios. Así es, Gabriel, así es. Es bien importante eso porque muchas personas llaman y dicen eso, ¿no? Es que tú no sabes las luchas que yo tengo, yo ya no tengo salvación.
O sea, te dicen así, o yo me he equivocado tanto, o no puedo dejar esto, ¿no? Vuelvo y caigo, me dice, no, estaba... Y como dijiste, hay otras que abrazan el pecado y te dicen, ¿sabes qué? Soy fornicaria, o sea, soy fornicario. ¿Y qué? Todo el mundo lo hace. O sea, eso no es un pecado. Te dicen, no estés hablando de que eso es pecado. Y Dios dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, dice. O sea, no se olviden que ustedes ya no son vuestros, dice. Ustedes, en 1 Corintios 6, dice, o sea, no se olviden que ustedes son el templo del Espíritu Santo. O sea, no podemos estar, nos dice que huyamos de la tentación. Dios dice que no tienta a nadie. Como dijiste, somos tentados por la concupiscencia que antes practicábamos. O sea, el pecado que viene y nos tienta es eso, pero agarrados de Dios, todo lo podemos hacer porque dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él tiene que huir de nosotros. Dice que Dios no tienta a nadie, dice, y no podemos ser tentados más de lo que podemos soportar. Así como viene la tentación, él también nos da la salida. Entonces, eso que dijiste, confesar y llamar y decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, estoy luchando con esto. Entonces, ahí tú lo aconsejas y tú le dices, mira, ese que te salvó, ese que te llamó, no va a parar hasta terminar contigo. El que empezó, dice, la buena obra, en Filipenses 1:6, dice, el que empezó la buena obra nos perfeccionará. Filipenses 1:6, ese que empezó la buena obra en nosotros no nos va a dejar así. Entonces, Él sabe que necesitamos ser limpiados, ser podados, corregidos. Dice que a todo el que Él llamó por hijo lo va corrigiendo. Y es eso lo que me agrada y que te compartí a vos. Me da gusto verte con ese corazón dispuesto como David, ¿no? Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Que Él no se haya equivocado, se equivocó muchas veces. Y es verdad, pero Él reconocía y pedía ayuda. Reconocía y pedía ayuda. ¿Verdad? Y algo que nos duele es que ¿cuántos de nosotros hemos ido a la iglesia para decirle, Dios, quiero ser más santo, para poder verte, para poder habitar en tus atrios? Tenemos que ser sinceros, vamos a la iglesia para decir, Dios, quiero un auto, quiero una esposa, quiero que me ayudes a pagar mis deudas. Eso está bien, pero la verdad es que Dios está más interesado en que tú y yo seamos santos. Así es. Porque Él mismo dijo, no hagan tesoros en esta tierra, donde el ladrón y la polilla habitan. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Si nosotros vemos, Moisés pasó 40 años en el desierto, su segunda etapa de su vida, en el cual Dios trabajó en su carácter. Moisés no fue más rico de lo que era antes cuando estaba en Egipto. No aumentó sus diplomas y títulos del que él tenía en Egipto. Fue el carácter que Dios trabajó en él. Dios está más interesado en que nosotros seamos santos y la gente no quiere escuchar esto porque no ha entendido el mensaje de Dios. No lo ha comprendido. Por eso yo quería decir que aquel que tiene un rechazo a la santidad es aquel que no ha tenido un encuentro con Dios. Porque el principal atributo de Dios es santo. Vemos en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión, su encuentro en el que marcaría el llamado de su ministerio profético, los serafines que estaban al lado del trono de Dios y que decían, casa, auto, Santo, plata. santo. No, decían santo, Santo, santo. santo, santo. E Isaías, quien era Voy a morir. familiar del rey, porque él era miembro del palacio, era un cortesano, él se dio cuenta de su pecado. Aquel que no ha tenido un encuentro con Dios no es consciente de su pecado ni consciente del Dios al cual él sirve. Para él, Dios le sirve a él. Así es. Para él, Dios es alguien que está a su servicio. Él no ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. Por eso yo escribí, aquel que tiene un cierto rechazo a la santidad y que piensa que va a perder su libertad, va a perder el ser feliz, no ha tenido un encuentro con Dios. David dice en su Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta, ni siquiera dentro, de la casa de Dios que habitar en las puertas de la maldad. Wow. Por eso, querido amigo, si la palabra santidad para ti te estorba, Te incomoda. te incomoda, te invito a que tú conozcas a Dios por medio de Jesucristo. Es verdad, eso realmente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, porque la Biblia dice clarito, ¿no? El que realmente tiene un encuentro con Dios nunca más puede ser igual. Entonces, no podemos seguir, ¿te acuerdas que estuvimos comentando un poco acerca de la higuera? Que viene Jesús y le dice, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los hallo. Dice, córtala, que no inutilice también la tierra. Hablamos un poco de esto. Y el viñador le dice, Señor, déjame cavar un poco, dice, alrededor de ella y abonarla. Espera 1 año más y si no da fruto en este año, ya la cortas, dice. Entonces, tú me decías que la tierra es esa, donde está la semilla. ¿Qué semilla hay? La buena tierra. Jesús habla mucho de eso. Entonces, realmente en las iglesias ahorita están sufriendo con este tema de que está la gente por años y no ha tenido un cambio real, no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, porque sigue con su mismo pecado. O sea, no han visto así como cuando tú tienes un encuentro real con Dios, lo primero que sientes es la bajeza de lo que has hecho, odias. ¿Te acuerdas que estudiamos un poquito también en 2 de Corintios 7? El verdadero arrepentimiento da frutos. O sea, qué enojo, qué indignación, qué ardiente anhelo, qué rabia haber hecho esas cosas malas. Entonces, este proceso de santidad es de verdad un llamado para la iglesia, es un llamado para esa novia. Dice que Dios viene y lleva a sus hijos maduros. Porque un niño, ¿de qué difiere de un esclavo? Dice. O sea, sí, aceptamos al Señor, pero no hemos crecido en este proceso de santificación, en este proceso de esta comunión más íntima con Dios, este llamado a la santidad. Por eso es que estamos insistiendo en este tema, insistiendo. Y es lo que tú me decías, o sea, hay otras formas de distraerse. O sea, si yo no tengo ahorita en la pandemia, digamos que hubo problemas, me acordé que me gustaba la medicina, que yo quería estudiar medicina y te metiste a estudiar de nuevo medicina. ¡Wow! O sea, que todos los jóvenes entendieran eso, que hay un potencial adentro de ellos, que Dios lo va a usar en algún momento. Te pusiste a estudiar más idiomas, te pusiste a ver dónde más prepararte, en qué área para poder enseñar a los jóvenes. Inclusive me dijiste, hasta en el internet estuve estudiando para tocar, para aprender más música. O sea, hay un llamado de verdad. No es necesario estar desocupados para que vengan esos espíritus malos y otra vez te vuelvan a arrastrar y otra vez te venga esa tentación. O sea, necesitan llenarse del conocimiento de Dios. Y es eso lo que me alegra, cómo lo está enfrentando y haciendo este llamado para que las madres y las que nos escuchan, porque en su mayoría las que nos siguen son mujeres que están con jóvenes, que están teniendo las mismas tentaciones, y es más, la droga, está ahorita la promiscuidad, esta confusión de todo, de este nuevo mover que hay, que no nos vamos a enfocar en eso porque nuestro enfoque es hacer este llamado a la iglesia, a que nos santifiquemos más. Dice que el que es santo se santifique más, el que es malo sigue haciéndolo, ¿no? Porque ya no tenemos tanto tiempo. Y es verdad, y ahorita estaba meditando en la palabra, la cual dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si la iglesia ahorita está ajena a este tema de la santidad o simplemente lo ve de reojo, ¿cuál es el Dios con D minúscula que estamos viendo? Porque si no estamos tocando y buscando santidad, ¿cuál es el Dios que estamos viendo? Con D minúscula, obviamente. Y algo tremendo que usted dijo, mucha gente dice todos los hacen. El que dice eso no entiende que su ciudadanía no es de este mundo,
sino es de la patria celestial. Y allá no habita el pecado. La santidad es un ejercicio diario con el cual el cristiano da a conocer su naturaleza. El cristiano da a conocer su carnet de identidad y certificado de nacimiento celestial. Lo vemos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 3. Ahí lo pueden leer en su casa. Lo vemos en Lucas capítulo 14, verso 25, donde Jesús habla del costo del discipulado. Y la santidad es en contra de todo relativismo moral que ha entrado a la iglesia. Sí, yo fornico, pero nos amamos. No, está escrito y claramente que los fornicarios, los adúlteros y así por delante no heredarán el reino de Dios. Que tú no seas parte de aquellos que digan, Señor, Señor, en tu nombre lanzamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, y Él te dirá, apártate de mí, maldito, Hacedor de maldad. porque no te conozco. Ahora, aquellos que expulsan demonios en el nombre de Jesús no son aquellos que están afuera de la iglesia, son aquellos que están adentro. Por eso hay la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. La santidad nos hace prudente. Prudente para esperar al novio, a Jesucristo, Velando y llorando. que pronto ha de venir. Así es, Gabriel, es verdad, dice en Mateo 6:33, ¿no? Dice, todos buscan esas cosas, ¿no? Pero nosotros, dice, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Entonces, ir a la iglesia, como decías, a buscar un auto, a buscar esposa, que es lo que está de moda ahorita, o novio, o que se está pasando el tiempo, hay ahorita una desesperación por el tema del matrimonio. Y Dios dice que no, que nosotros nos enfoquemos en buscar a Dios primeramente, que hagamos de Él el centro de nuestra vida y todo lo demás viene añadido. Y ese es el llamado que cuesta más, un poco la vergüenza. La vergüenza es un virus que nos está matando. Ahorita hay mucha vergüenza, la gente no se anima a confesar ni a decir, mira, estoy en fornicación, tengo esta tentación, porque para eso estamos ahí, para ayudar, para eso es la iglesia. Entonces uno dice, ay, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Sabe por qué, hermana? Porque yo sigo pues en esto, no puedo dejarlo. Peor vas a seguir, anda a la iglesia y ahí te vamos a ayudar, porque para eso estamos. Dice que sobrellevemos la carga y oremos unos por otros. Efectivamente, es muy común escuchar la gente, cuando yo arregle mi vida voy a la iglesia. Es como una persona con cáncer diga, cuando yo en mi casa solo cure mi cáncer, voy a ir al médico. Es ilógico. La vergüenza la tiene que tener el diablo porque él te perdió, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y fue vergüenza. Querido hermano, hermana, si tú estás luchando con un pecado, vergüenza la tiene que tener el diablo. Busca ayuda, busca una iglesia, allá busca a los líderes. Si tú eres mujer, busca a la pastora o las que están encargadas del sexo femenino. Si tú eres hombre, busca al pastor, busca a los líderes. Confiesa tu pecado, no te quedes allí. Ya el sacrificio perfecto fue hecho. Basta que usted quiera y dé el primer paso. Amén, amén. Bueno, ya no nos queda tiempo. Ya saben el número de teléfono, ya saben cómo buscarnos. Estamos dispuestos a ayudar, a darles consejería. Como dice Gabriel también, él está ahí. Cualquier pregunta que quieran hacer, nos dan una llamadita y nos mandan un mensaje para poder seguir profundizando en esto, para apoyarles, para ayudarles. Para eso ya Jesús pagó el precio. Entonces, Gabriel, ha sido un gusto. Nos despedimos de esta audiencia y quedamos pendientes de las llamadas. Les bendecimos grandemente en el nombre de Jesús
y de verdad un gusto. Gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga. El placer ha sido mío. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Soy una mujer, creación